Muy buenos días tengan a todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias pues, a nuestros estudiantes del curso básico de matemática que se unieron. Eh, a veces es un poco pesado recibir dos clases así de seguido, pero tratamos la manera de hacerlo lo más dinámica posible, ¿verdad? Para que se entretengan un poco, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues vamos a estar iniciando... hoy vamos a estar iniciando con nuestra segunda clase de física, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a seguir un poco la línea que seguimos en la clase pasada, pero ahorita pues vamos a ver movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Y caída libre, ¿sí? Que prácticamente lo vamos a atar un poco a lo que es, por ejemplo, el tema de vectores, ¿sí? Y pues vamos a estar viendo nuevamente esos componentes, un poco de trigonometría, entre algunas otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, sigamos e iniciemos con nuestra clase. ¿Sí? Entonces, primero, quiero que ahondemos un poco en lo que es el movimiento de partículas. ¿Sí? Un movimiento de partículas va a estudiar cómo es que va a cambiar la posición de un cuerpo con respecto al tiempo. ¿Sí? Y una partícula puede moverse en una dimensión, ¿sí? Cuando se mueve en una sola dirección, como una línea recta, o en dos dimensiones, cuando se mueve en dos direcciones. Y en este caso sería el movimiento horizontal representada por X y el movimiento vertical representada por Y, ¿sí? Obviamente, pues nosotros también tenemos tres dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, pues para efectos de su examen, únicamente vamos a trabajar con dos dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Entonces, sigamos adelante. Para esto, quiero que nos enfoquemos en las fórmulas de MRU y MRV. La siguiente clase vamos a estar metiéndonos un poco en los temas de MCU y MCV, que son exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, son exactamente lo mismo, solo que van a cambiar el nombre de las variables, ¿verdad? Entonces, para MRU, nosotros vamos a tener una velocidad constante, ¿sí? Eso quiere decir que no hay aceleración, la velocidad se mantiene. Y la fórmula es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Nosotros podemos despejar aquí, por ejemplo, t está dividiendo, pasa a multiplicar y nos da como resultado la distancia. Incluso de aquí podríamos obtener el tiempo también si despejamos el mismo, ¿sí? Entonces, aquí siempre va a ser lo importante de que la velocidad es constante. Luego, pues vamos a estar utilizando estas fórmulas de MRV, ¿sí? Entonces, vean que son 5 fórmulas, son 5 variables. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero cada una de las fórmulas va a carecer de una variable. Por ejemplo, la fórmula número 1 no tiene tiempo, la fórmula número 2 no tiene velocidad final, la 3 no tiene velocidad inicial, aquí no hay tiempo y aquí no hay aceleración, ¿sí? Y eso tiene un propósito, ¿verdad? Porque cuando nosotros vayamos a ver los problemas, se van a fijar, y eso pasa siempre en los problemas básicos de física, de que, por ejemplo, son 5 variables, nunca nos van a dar 2, ¿sí? Entonces, buscamos una ecuación que tenga una variable, pero que la otra no la tenga, y esa es la que vamos a utilizar, ¿verdad? Es bastante mecánica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, sabiendo eso, sigamos entonces. Y vamos a adentrarnos y enfocarnos directamente ya a problemas de caída libre y tiro vertical. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo voy a explicar muy rápidamente, de forma que vayamos considerando y tomando en cuenta eh, lo que debemos de recordar a la hora del examen. ¿Sí? Muy bien, entonces empecemos. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a aceptar aquí a los demás integrantes y listo. Entonces, dice que se suelta un objeto desde una altura de 50 metros y nos preguntan cuál es el valor de su velocidad inicial. Antes de hacer este ejercicio, entonces quiero que hagamos algo. Sí, solo permítanme un segundo.
Entonces, lo que vamos a hacer es definir lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener dos movimientos, ¿sí? Entonces, voy a dibujar acá lo siguiente. El tiro vertical, que es el que va hacia arriba, es cuando lanzamos un objeto hacia arriba, ¿verdad? Y vamos a tener un objeto en caída libre, ¿sí? Entonces, sabemos que este es el tiro vertical y esta va a ser la caída libre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiro vertical, siempre vamos a tener una velocidad inicial. ¿Sí? Muy bien. A medida que el objeto va subiendo, ¿qué pasa con su velocidad? Va disminuyendo. ¿Sí? La velocidad poco a poco va disminuyendo. Eso significa que hay una desaceleración. Entonces, aquí la gravedad va a ser negativa y la vamos a trabajar como menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué menos 10? Porque así trabaja el examen. Nosotros sabemos que es de 9.8 aproximadamente, pero el examen la trabaja con menos 10. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el punto más alto? Pues a medida que va disminuyendo su velocidad, va a llegar a un punto en que la velocidad va a ser cero. ¿Sí? Entonces, la velocidad en el punto más alto de un tiro vertical, sabemos que es cero. ¿Qué pasa con caída libre? Aquí la velocidad inicial, porque es con la que nosotros iniciamos el movimiento, va a ser cero. Es decir, que aquí va a ser donde nosotros solo dejamos caer el objeto. Hay algunos problemas que nosotros vamos a tener dentro del examen donde se le imprime una velocidad al objeto que está cayendo. Entonces aquí cambia. Pero cuando nosotros nos dicen que solo se suelta un cuerpo y se deja caer, la velocidad inicial siempre va a ser cero. Aquí, a medida que va cayendo el objeto, va aumentando su velocidad. Tenemos una aceleración. Por lo tanto, la gravedad aquí la vamos a trabajar como positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos esto de acá y pues vamos a tener una velocidad con la que va a caer el objeto. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces? Si lanzamos un objeto y luego cae, podemos decir que la velocidad en el punto máximo siempre va a ser cero, ¿sí? O en la altura máxima, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? La velocidad con la que se lanzó es la misma velocidad con la que va a caer, solo que en dirección opuesta, ¿sí? Por eso es que es tan peligroso el tema de los disparos al aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se dispara, la bala sale con una velocidad extrema, obviamente va frenando por muchas causas, por ejemplo, el tema de la fricción del aire, el tema del calor, el tema de, por ejemplo, el sonido, desgastan la velocidad, pero aún así cae a un porcentaje de la velocidad inicial que llevaba a ese objeto. Entonces, sigue siendo igual de peligroso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Si nosotros lanzamos un objeto y cae, el mismo tiempo en que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las premisas que debemos de tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? Esos son los conceptos más importantes que debemos de manejar. ¿Ok? Entonces, con esto, bien sabido, nosotros ya podemos empezar a trabajar. Entonces, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Se suelta un objeto desde una altura de 50 metros. ¿Cuál es su velocidad inicial? Cero. Así son las preguntas en el examen de básico de física. Coloco cero y me voy a la siguiente, ¿verdad? Así de sencillo. Pero nosotros vamos a sacar todos los datos, ¿verdad? Por si las moscas. Entonces,
tenemos acá la altura de un edificio. Vamos a colocar aquí un edificio. Digamos que es un edificio, ¿verdad? Nosotros acá tenemos una altura de 50 metros, ¿sí? Y se deja caer el objeto, ¿verdad? Entonces va para acá, ¿ok? Y lo único que nos dicen es que se lanza de una altura de 50 metros. Aquí va paso número uno, ¿sí? Colocar variables. Entonces tenemos velocidad final, velocidad inicial, tenemos gravedad, tenemos altura y tenemos tiempo, ¿sí? 5 variables, lo que les había mencionado. Yo no sé cuál es mi velocidad final. La velocidad inicial sé que es cero. La gravedad, como va bajando y aumentando su velocidad, es positiva. La altura es de 50 metros y el tiempo yo no lo tengo. Y este es un vaticinio de lo que les había mencionado. De las 5, 2 no nos van a dar. ¿Sí? Así de sencillo. Siempre son los mismos problemas, siempre es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a recortar porque esto nos va a servir y les voy a enseñar cómo es que se utiliza esta tabla. Entonces vamos a copiarla y la vamos a pegar justo por acá, ¿verdad? Que nos va a servir. Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos que encontrar, o imagínense que nos piden velocidad final, o imagínense que nos piden tiempo. Independientemente de cuál nos pida, podemos hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar velocidad final, busco una fórmula que no tenga tiempo. Si yo quiero buscar tiempo, busco una fórmula que no tenga velocidad final. Así es como funciona. Entonces, imagínense, voy a buscar velocidad final. Entonces, la fórmula que no tiene tiempo es la número 4. Entonces, selecciono, vamos a colocar aquí como paso número 2, selecciono fórmula. ¿Sí? Entonces, la fórmula que seleccioné es la número 4. La número 4 nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. ¿Sí? De una vez, antes de colocar los valores, yo lo que hago es ir a despejar lo que a mí me están pidiendo. Velocidad inicial, sé que se hace 0. Velocidad final tiene que ser igual a la raíz de ¿quién? De 2 veces gravedad por altura. ¿Sí? Entonces, velocidad final, ya que tengo todo despejado, debe de ser 2 por 10 por 50. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces ya tengo esto casi resuelto. Velocidad final tiene que ser 50 por 200, 1000. ¿Sí? Muy bien. Entonces, digamos, casi siempre los problemas se los dan exactos, o sea, es decir, con raíz cuadrada exacta, pero no nos vamos a poner a aprender a sacar raíces o racionalizar porque no es tema para su examen, entonces de una vez voy a colocar la respuesta, ¿sí? Entonces, la velocidad final aquí tiene que ser aproximadamente 31.62. Esa es la velocidad con la que cae el objeto, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, vamos entonces a sacar el tiempo, ¿sí? Entonces, busco una fórmula que no tenga velocidad final. Entonces, es esta. Y es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sí, es la número 2. Y otra vez aquí se cancela esta porque la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Entonces, quiero sacar tiempo.
El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 veces y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Gravedad está multiplicando, pasa a dividir, y el cuadrado pasa como una raíz al otro lado. Entonces, despejada, me queda así la fórmula de tiempo. Tiempo, entonces, tiene que ser 2 por la altura, que era 50, dividido la gravedad, que es de 10. Recuérdense que es para efectos de su examen. Entonces, esto me va a quedar que esto es 50 dividido 10 es 5 por 2, raíz de 10. ¿Sí? Entonces, raíz de 10 tiene que ser aproximadamente 3.16 segundos. Y listo. Vamos a ponerla abajo. Vean, hay muchos lugares donde les enseñan a hacer conversiones. Conversiones nunca ha venido en los exámenes. Entonces, ni se vayan a preocupar. ¿Sí? Entonces, eso de que, vamos a hacer las conversiones y todo, claro, lo podemos aprender, pero no se enfoquen en eso. Y listo. Con eso, obtenemos tanto la velocidad con la que cayó el objeto como el tiempo en el que tardó en caer. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Cómo seleccionamos las fórmulas? ¿Todo queda claro? Excelente. Hagamos más problemas así. Vean, desde una altura de 80 metros se lanza un objeto verticalmente hacia abajo, pero ahora nos dice con una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad inicial en metros sobre segundo cuando el objeto se encuentra a 5 metros del suelo? Este es un ejercicio más complejo todavía. Veamos. Vamos a hacer otra vez nuestro edificio. Ahí está. Entonces dice que se lanza el objeto, ¿verdad? Pero ahora la velocidad inicial es 6 metros sobre segundo, porque se lanzó con fuerza, ¿sí? Entonces, la altura de este edificio, de una vez vamos a colocarla, es de 80 metros, ¿sí? Muy bien. Pero aquí nos dice una clave muy importante. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de metros sobre segundo cuando el objeto se encuentra a 5 metros sobre el suelo? Pues aquí todavía no ha llegado al suelo, ¿verdad? Nos dice a 5 metros antes de que llegue al suelo. ¿Qué significa eso? Que no ha caído los 80, sino que ha caído 75. Y lo vamos a evaluar para 75 metros. Entonces, esa es la altura. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado con este problema. ¿Sí? Ya que nosotros tenemos prácticamente todos los datos, entonces podemos proceder a calcular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien con el esquema y el boceto del problema? ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a copiar este y lo vamos a pegar acá. ¿Sí? Entonces, de primero, ya saben, ¿verdad? Nuestros datos. Nuestros datos o variables. Siempre es lo mismo. Velocidad final, velocidad inicial, tiempo, gravedad y altura. ¿Sí? Muy bien. La velocidad final yo no la conozco. Recuerden que la velocidad final va a ser la velocidad en este punto, ¿verdad? Me van a preguntar también por velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. Aquí no es 0 porque le están lanzando con ganas, ¿verdad? Tiempo, no lo conozco. Gravedad, 10 metros sobre segundo. Y altura va a ser de 75. ¿Sí? Mucho ojo. Hay que leer muy bien los problemas para que no se nos vaya a pasar esto.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo buscar velocidad final y tiempo. Lo mismo, las mismas dos variables. Casi siempre son esas en caída libre. Vean lo siguiente. Supongamos que nosotros queremos encontrar tiempo. Y esto lo estoy haciendo a propósito. Entonces, si yo quiero encontrar tiempo, busco una fórmula que no tenga velocidad final. Es decir, la número 2. Vean lo siguiente. Si yo utilizo la fórmula número 2, velocidad inicial, perdón, y es igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Bueno, sustituyamos. 75 es igual a 6 por tiempo más un medio de la gravedad, un medio de 10 tendría que ser 5 por t al cuadrado. ¿Qué me está quedando acá? Me está quedando una ecuación de segundo grado. Esto se puede resolver con la ecuación cuadrática de Vieta, ¿sí? Pero les haría perder mucho tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si en algún momento ustedes llegan a obtener una cuadrática? Es preferible venir y sacar de primero velocidad final y con el resultado yo saco tiempo, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces, yo, si, por ejemplo, tengo este tipo de problemas, no voy a ir a perder tiempo valioso en ir a sacar la fórmula cuadrática. Se puede hacer, claro, no digo que no, pero al final uno de los recursos más importantes siempre va a ser el tiempo. Entonces, busco una fórmula que no tenga tiempo y sí velocidad final. Ah, bueno, tendría que ser la número 4. Entonces, la fórmula número 4 es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. ¿Sí? Quiero sacar velocidad final. Velocidad final tiene que ser igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Velocidad final tiene que ser igual, entonces, a 6 al cuadrado más 2 por 10 por 75. ¿Sí? Entonces hay que ir a trabajar poco a poco. Entonces esto sería 36 más 20 por 75. Recuérdense que en el examen pues no tenemos calculadora. Entonces, si no tenemos calculadora, ¿qué nos toca hacer? Pues nuestras operaciones nos toca hacerlas a mano, ¿verdad? Entonces, 0 por 0, ¿sí? 2 por 5 son 10, llevo una, 2 por 7 son 14, más una, 15. ¿Eh? Estaba sencilla, pero a lo que voy es que no tenemos chance de utilizar calculadora, entonces las multiplicaciones las hacemos tal cual, ¿verdad? Sabemos que eso es 1500, entonces velocidad final tiene que ser igual a la raíz de 36 más 1500. 536, ¿sí? Como les digo, al final el examen está diseñado para que cuando ustedes calculen algo, pues tenga raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces sea más fácil de hacerlo, ¿ok? Entonces ahí les debería de aparecer una raíz más sencilla de sacar. Sin embargo, les voy a enseñar un método muy rápido como para identificarlo y no tengan necesidad de sacar una raíz tan grande, ¿sí? Por ejemplo, las raíces que nosotros sabemos, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que la raíz de 9 es 3. La que le sigue, raíz, por ejemplo, de 16 es 4, ¿sí? Ya después tenemos la del 5, que es 25, 36 y así, ¿sí? Entonces me voy para acá. Por ejemplo, la raíz de 100, sabemos que es 10, ¿sí? Raíz de 121 es 11. Raíz de 144 es 12. Voy a irme para acá. Raíz, por ejemplo,
de 169 es 13. Raíz de 196, se cruzan los dígitos, es 14, ¿sí? Raíz de 20, perdón, vamos a cambiarlo acá, raíz de 400. Uy, raíz de 400, no cambia, ahí está, raíz de 400, sé que es 20, ¿sí? Y así me puedo ir. Vean, por ejemplo, acá, yo sé que, por ejemplo, no, la raíz de 900 tiene que ser 30, ¿sí? Y así me puedo ir. Por ejemplo, voy a sacar dos últimas aquí. Yo sé que, por ejemplo, la raíz de 1600 es 40, ¿sí? Y lo que voy a hacer es sacar una raíz más baja. La de 40 tendría que ser 39. 39 por 39. Entonces, 39 por 39, 9 por 9, 81. Llevo 8, 9 por 3, 27, 35, ¿sí? Aquí tendríamos 27, llevo 3, 3 por 3, 9, 1200. Entonces, este valor me queda que es 1521, ¿sí? Entonces, yo sé que la raíz de 1521 es de 39. Ahora, ¿por qué es que estoy haciendo todo esto? ¿Y por qué es que lo hice tantas veces? Supongamos que yo tengo esto de acá, raíz de 1536. Si se dan cuenta, 1536 es un número entre 1521 y 1600. ¿Qué significa? Que el resultado debe estar entre 39 y 40, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el examen? Recuérdense que es de selección múltiple y imagínense que se les van a dar esto. Vamos a ponerlo con 3 solo para efectos ilustrativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dan, no sé, imagínense que me dan aquí 20.72, aquí me dan 31.40, ¿verdad? Y aquí me dan 39.19, por darles un ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, tengo esta raíz, no sé cómo sacarla porque es una raíz muy grande, pero yo sé que esta se encuentra entre la raíz de 39 y la raíz de 1600. La respuesta debe estar entre 39 y 40, sin la necesidad de ir a sacar la raíz. Yo sé que la respuesta sería esta, ¿sí? Entonces, es una forma de sacarlo. Obviamente aquí nos quedó una raíz muy alta. En el examen pues usan datos más pequeños para que las raíces no sean tan grandes, ¿verdad? Pero ese sería el método si no tenemos calculadora a la mano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Entonces, es de ir practicando. ¿Cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería no utilicemos calculadora. O sea, incluso cuando estudiemos, no utilicemos calculadora, ¿verdad? Y lo que hacemos es calcularlo así. Cuando ya tenemos una respuesta tentativa, entonces ya empezamos a trabajar. Recuérdense que también tienen las grabaciones de la sección A, y ahí están más preguntas de examen, entonces pueden ir a calcularlas y ahí ya está la respuesta correcta, ¿sí? Entonces es, es una forma que pueden utilizar, ¿ok? Bueno, entonces aquí, vean, ya sacamos velocidad final. Entonces, con la velocidad final yo puedo sacar tiempo, ¿sí? Que es lo que nos hacía falta en esta. Velocidad final la sacamos, saquemos tiempo con la más sencilla de todas, la número 1. La fórmula número 1 nos dice lo siguiente. Nos dice, velocidad final
es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Sí? La velocidad final ya la tengo. Vamos a utilizar 39.19. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? Tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial dividido gravedad tiene que ser igual al tiempo. Velocidad final 39.19 menos 6 dividido 10 tiene que ser igual al tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo acá lo voy a colocar. Sería 33.19. Este tendría que ser el tiempo. ¿Sí? Tardaría 3.32 segundos en llegar a este punto de acá. Ojo, no al más bajo, ¿verdad? Si nosotros nos pidieran el punto más bajo, ahí sí, pues ya utilizaría los 80. ¿Dudas, chicos? Vean, tiempo, en vez de sacarlo aquí con la cuadrática, con el resultado del anterior, ya me evito trabajar con cuadrados. ¿Ok? Excelente. Perfecto. Entonces, sigamos haciendo problemas. Por ejemplo, esta es una pregunta de examen. Si un objeto es lanzado desde un edificio de 38 metros de altura, ¿cómo se considera su aceleración? Positiva, constante, negativo o cero. ¿Sí? Entonces, recuérdense, se lanza en caída libre. Velocidad inicial cero. Velocidad final. ¿Qué está haciendo la velocidad? Aumentando. Si aumenta, ¿cómo vamos a considerar la gravedad para efectos vectoriales? Positiva. ¿Sí? Diego, pero me enseñaron que es negativa. Es solo la dirección en la que va a tener, digamos, la gravedad cuando se lanza o, bueno, se lanza un objeto hacia arriba o cae hacia abajo. ¿Sí? Es un poco redundante, pero sí. Aquí la aceleración de gravedad es positiva. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos el ejercicio. De igual forma, es bueno que los hagamos. Velocidad final, velocidad inicial, tiempo, gravedad y altura. Entonces, la altura es de 38, gravedad es de 10, va aumentando, tiempo no lo conocemos, 0 metros sobre segundo, y tenemos aquí que la velocidad tampoco la conocemos. ¿Sí? ¿Vean? Lo bonito de estos problemas es que después vamos a aprender más o menos en la clase número 4, ¿sí? Que también se puede hacer por conservación de la energía, ¿sí? Y es mucho más sencillo, se van a dar cuenta. Bueno, entonces aquí es casi calcado, fórmula número 4. Bueno, yo porque ya me la sé, las voy a ir copiando acá. Vamos a colocarla aquí. Entonces, fórmula número 4. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. ¿Ya? Otra vez, cancelamos y velocidad final es igual a la raíz de 2 gravedad por altura. 2 por 10 por 38. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, 2 por 38 sé que son 76 por 10. Entonces, velocidad final sé que es la raíz de 760. ¿Sí? Entonces, solo la voy a colocar. Recuérdense que aquí ya les enseñé un método para ir a escoger la respuesta, pero es solo para que no nos quedemos con nada. 27.56. Saquemos tiempo. Entonces, el tiempo lo sacamos con la fórmula número 2. Es altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vean, entre más las apunten, entre más hagan problemas, y de hecho en la carpeta tenemos creo que 50 problemas que nosotros hicimos para ustedes, para que puedan practicar. Entre más vayan copiando estas fórmulas, se les van a ir quedando.
De hecho, igual el examen pues desproporciona un formulario. No es tan bonito, pero lo tienen, ¿verdad? Y tienen exactamente las mismas fórmulas acá. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, la gravedad está multiplicando, pasa a dividir, y el cuadrado está elevando y pasa a ser una raíz. Y aquí tengo tiempo. Tiempo entonces va a ser igual a 2 por 38 dividido en 10. ¿Sí? Entonces 2 por 38 son 76 nuevamente. Entonces sería raíz de 76 entre 10 o de raíz de 7.6. Entonces, igual forma, solo lo vamos a especificar acá. Eso es lo que tarda ya en segundos. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, chicos? ¿Vamos bien? ¿Qué tal les va pareciendo el tema? Y esto que están viendo ahorita es el tema más complicado del examen. Así se las pongo. Y este que acabamos de ver es el ejercicio más complicado del examen. De ahí no viene nada que ustedes digan, puchis, es muy complejo. ¿Sí? Después miramos fórmulas de trabajo y energía. Vamos a ver, por ejemplo, temas de, bueno, trabajo, vamos a ver fuerza, pero son fórmulas de 3 variables, como la de MRU. Entonces, el despeje es súper fácil de realizar. ¿Okay? Entonces, vamos rápidamente. Te suelto una pelota desde una altura de 20. Compliquémoslo un poco más, ¿les parece? Suelta. Vamos a ver. Vamos a dibujar esto acá. Listo. Y 20. Mi examen de física es el viernes. Sí vienen fórmulas, ¿verdad? O sea, ¿el formulario te refieres, Dulce? Porque bueno, si te refieres a eso, sí, hay un formulario. Entonces te dan un formulario y tú los puedes tener. No hay necesidad de llevarlo. Y si es presencial, pues te van a dar una tablet y tú lo haces. ¿Sí? Y así, de sencillo. ¿Ok? Sí, no te preocupes. De igual forma vamos a hablar de eso para que puedas recibir los contenidos. Bueno, mañana recibimos la tercera clase, pero la cuarta y la quinta antes del viernes para que logres estar bien. ¿Sí? Entonces, cae completo, pero vamos a imprimirle una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, tiramos con fuerza el objeto. Nuevamente, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, gravedad y altura. Son calcados los problemas. Y de estos vienen 5 o 6. O sea, son varios. Por eso les digo que quizá debemos de prestarles más atención a estos, eh, porque son los más complicados. 2 metros sobre segundo, velocidad, tiempo, no me lo dan, 10 y altura 20. ¿Okay? Entonces, yo aquí no voy a sacar tiempo desde el principio. Es igual, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Velocidad final es igual a la raíz de quién. Vamos empezando a colocar 2 al cuadrado es 4, más 2 por 10 por 20. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a dar? 10 por 20, 200 por 2, 400. 404. Este es otro método que pueden utilizar. Vean, supongamos que nos piden velocidad final eh, y nos dan pues, el listado de respuestas de selección múltiple, ¿sí? Pero no tengo la necesidad, o sea, no puedo utilizar calculador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean, pues. Por ejemplo, yo sé que este número de acá lo puedo representar como 4 por 101. A esto se le conoce como factorizar, ¿sí? Entonces, vean que aquí tengo 404
lo que hago es colocar sus factores. ¿Estamos de acuerdo? 101 es un primo, 4 pues es un número que sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, velocidad final tiene que ser igual. 4 tiene raíz, entonces sería 2 raíz de 101. ¿Sí? Por eso es que lo hice así. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Vean pues. 101. 101 es un número que se encuentra dentro de 100 y de 121, que son los más próximos que tienen raíz cuadrada exacta. Este es 10 y este es 11. 101 es casi 10, 10 punto algo. Entonces, la velocidad final tendría que ser, por ejemplo, 2 por casi 10. Por ejemplo, imaginemos, ¿verdad? Si yo quiero dar un número, tendría que ser como 10.05, 10.1, pongámosle. Entonces, la velocidad final aproximada tendría que ser 20.2 aproximadamente. Entonces, se van a dar cuenta también que las respuestas son muy evidentes cuando están incorrectas y son muy evidentes cuando son correctas. Por ejemplo, aquí tendríamos que buscar una velocidad final muy cercana a 20 punto algo, ¿sí? 20.01, 20.02, ¿sí? 20 puntos, sí, más o menos. Las otras respuestas que les van a dar se pasan, o sea, incluso les dan negativas, menos 5.4, les van a dar, por ejemplo, menos ciento y pico, o sea, se desfasan mucho de la respuesta que es la correcta. Entonces, este es otro método que les puede servir, que se llama racionalizar, que de hecho, pues lo vamos a ir viendo más adelante para eh, expresiones un poco más complejas. Pero hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Sí. Okay. Excelente. Ahora, vean esto. El siguiente balón es lanzado verticalmente hacia arriba. ¿Cuál es la velocidad final de metros sobre segundo al regresar al suelo? La velocidad inicial es de 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, hagámosla muy rápido. ¿Qué les había dicho? Todo lo que sube baja con la misma velocidad. Entonces, esta es muy sencilla de sacar. Aquí no nos piden magnitud, solo nos piden cuál es su velocidad. Entonces, si yo lancé un objeto a 3 metros sobre segundo, el objeto va a caer entonces a 3 metros sobre segundo. Y vamos a colocarle el signo negativo. ¿Por qué? Solo le estoy colocando el signo negativo para efectos de indicar la dirección. ¿Sí? ¿Vean? Solo tuve que hacer eso. El mismo tiempo que tarda en subir es el que tarda en bajar. Por lo tanto, la velocidad con la que se lanzó es la velocidad con la que se va a caer. El signo solo nos está indicando la dirección. ¿Queda claro? Vean, una pregunta que solo con saber la teoría un poco puedo responderla sin la necesidad de ir a calcularlo. De hecho, si lo calculamos, nos tiene que dar los 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Lo hacemos muy rápidamente, ¿les parece? Aquí solo me interesaría, no sé, de pronto sacar la altura. Ah, y tengan mucho cuidado. A veces el examen nos dice, puchis, la altura era de 20 metros que llegó. Y nos lo ponen así. Estos son datos ruido. ¿Sí? Mucho cuidado. Entonces aquí, bueno, voy a utilizar 20 metros sobre segundo. O sea, ese es un número incorrecto. Se le conoce como dato ruido, ¿sí? Que es para estorbar. Saquemos nosotros, por ejemplo, eh, la, la, la verdadera altura, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí tiro vertical. Nuevamente, lo mismo. Velocidad inicial, velocidad final, distancia en Y, ¿verdad? Gravedad y tiempo.
3 metros sobre segundo, velocidad final 0 metros sobre segundo. Recuérdense que la velocidad final en el punto máximo de altura de tiro vertical es 0. No conozco la distancia. Aquí se está reduciendo la, la velocidad, por lo tanto vamos a trabajarla como negativa y el tiempo. ¿Sí? Ahorita solo me interesa sacar distancia. Entonces, vamos a copiar nuestras formulitas acá. De hecho, se las voy a estar copiando. Pegar para que no se les vaya olvidando y cuando miren sus apuntes sepan de cuáles estamos hablando. ¿Sí? Excelente. De hecho, esto lo voy a poner más acá porque me interesa hacer una comparación. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Busco una fórmula que no tenga tiempo y que sí tenga distancia. ¿Sí? Entonces, es la 4. Esta es una de las que más se utiliza. Y recuérdense de esta fórmula porque la vamos a ver nuevamente cuando estemos viendo conservación de la energía. Más 2 gravedad a la altura. ¿Sí? Entonces, la velocidad final es la que se hace cero. ¿Ok? Excelente. ¿Qué es lo que debemos de sacar aquí? Ah, bueno, la distancia en y. Entonces, esto me va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado dividido. De una vez lo voy a dividir. Vean, este está como positivo, pasa a restar. Y el 2 y la gravedad están multiplicando, pasan a dividir. Entonces, y tiene que ser igual a menos 3 al cuadrado dividido 2 por la gravedad, que es menos 10. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar 3 al cuadrado es menos 9 dividido menos 20. ¿Sí? Menos y menos más, 9 dividido 20. ¿Vean? Es una altura muy distinta a la que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir 0.45. Vean, muy distinta la altura que yo les había dado al principio. O sea, que este era de 15 metros o les decían 5 metros. Hay que comprobarlo. Por, imagínense, por la velocidad más o menos se dan una idea de cuánto es que puede llegar. Si es de 3, en la vida va a llegar, por ejemplo, a 15 o a 5, ¿verdad? ¿Okay? Entonces ya tengo la altura. Esta altura es la que voy a utilizar para caída libre. Entonces, en caída libre, la velocidad inicial tiene que ser 0 metros sobre segundo, ¿sí? Ahorita les voy a decir velocidad final. Sabemos, bueno, no la sabemos. Sabemos que es de 3, pero distancia 0.45. Gravedad, aquí la vamos a trabajar como 10. Y el tiempo no lo conocemos. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar si es un dato ruido? Usualmente es un dato que no hace clic con lo que tenemos. Les explico. Y voy con este ejemplo. Nos dicen que lanzamos, por ejemplo, un proyectil o algo a 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Y el dibujo que nos dan o el gráfico que nos dan tiene, por ejemplo, 5 metros. Es una altura muy grande para una velocidad tan pequeña. ¿Sí? Es así como lo identificamos. ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que nos dicen, bueno, velocidad inicial 5 metros sobre segundo. Y aquí nos dicen 5 metros, también es muy grande todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerda que en un segundo, ¿qué significa 3 metros sobre segundo? Que cada segundo va a moverse 3 metros. Aproximadamente esa es la tasa. ¿Sí? Entonces, imaginemos un segundo llegar a 3 metros, ¿sí? Pero ojo, aquí debemos de aplicarle algo que es lo que hace
que desacelera. Y la gravedad es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto lo reduce en al menos 3. Entonces, te das cuenta, y eso a medida que más vayas haciendo ejercicios, te vas dando cuenta de qué datos son los ruidos, porque definitivamente no llega. Imagínate, nosotros lanzamos una velocidad de 3, ¿y qué fue lo que obtuvimos? Una altura de 0.45, ¿sí? Entonces, definitivamente eso es lo que nosotros debemos de ir a, eso es lo que nosotros debemos de ir a ver. Más o menos lo que hacemos es una referencia. Supongamos, la velocidad que nos dan la dividimos dentro de la gravedad, y eso más o menos va a ser el número aproximado, muy, muy aproximado, bastante tasa de error, pero es una referencia que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, si yo tuviera 10 metros sobre segundo, al menos a uno llega, ¿sí? A 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi recomendación es, hagámoslo, hagámoslo, utilizando siempre nuestra variable referencia, que siempre va a ser la velocidad inicial acá y, por ejemplo, la velocidad o la altura acá para caída libre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces hagamos esta de acá. De hecho, incluso, bueno, sí, hagámosla aquí. Veamos qué nos da la velocidad final. Quiero sacar velocidad final. Busco una fórmula que no tenga tiempo. Entonces, la 4, siempre la 4. Esta se hace 0, ¿sí? 2 por 10 y voy a colocar la altura como 9/20, ¿sí? Que es la fracción que yo tenía antes. Vean, 2 por 10 son 20, 20 dividido 20 se cancela. ¿Qué me queda? Bueno, me queda una velocidad final de raíz de 9, que es 3. Ojo, esta es la magnitud, ¿verdad? Yo sé que debería ser negativa por la dirección en relación a esto. Pero, ¿qué es lo que llegamos a descubrir ahí? Que la misma velocidad con la que subió es la misma con la que va a caer luego de su trayectoria en vuelo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí acabamos de demostrar esto. ¿Sí? Excelente. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Súper. Y vamos con el último, con lo último, digamos, que vamos a ir a calcular. Vean, a nosotros no nos van a evaluar tiro parabólico al 100%, sino que solo, digamos, la forma en cómo nosotros vamos a manejar los vectores. Nos dice, se golpea una pelota con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. ¿Cómo se describe la componente en X de la velocidad? Entonces recordemos que esto hace un vector. Entonces vamos a tener aquí el tiro parabólico, ¿sí? Pero lo que aquí me interesa es lo siguiente, y de hecho lo vamos a ver en una imagen más detallada. Yo aquí tengo mi plano cartesiano, ¿sí? Y este es un poco de la primera clase que habíamos visto. Entonces tengo esto, tengo Y, tengo X, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a formar acá? Bueno, yo aquí voy a tener la magnitud de la velocidad inicial, ¿sí? Y eso va a tener componentes. Esta es la componente de la velocidad inicial en Y, ¿sí? Y esta va a ser la componente de la velocidad inicial en X. Aquí siempre nos van a dar un ángulo,
no vamos a tener que calcular ángulos en el examen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos calculadora. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando mi ángulo sale de la horizontal, lo vimos en la primera clase, nosotros utilizamos para Y el seno del ángulo. Y para X utilizamos el coseno del ángulo. Uy. Entonces, si aquí me piden cómo se escribe la componente X de la velocidad, la respuesta deberían de darla así. Como es de 10, ¿verdad? 10. Bueno, lo vamos a hacer así. Velocidad inicial en X tendría que ser igual a ¿quién? A 10 coseno de 20. Y así es como les van a dar la respuesta. Bueno, les van a dar selección múltiple y les van a poner 10 seno de 20. ¿Sí? Les van a poner 10 coseno de 20, que es la respuesta. Les van a aparecer, por ejemplo, 10 coseno de 80. O sea, les van a aparecer varias. ¿Ok? O 70, mejor dicho. Pero este es solo un vector. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora veamos esto. Quiero que entendamos un poco el tiro parabólico. ¿Sí? Como les digo, entenderlo. Ejercicios así sí no van a venir. Entonces, esto es lo que les digo. Vamos a tener nuestra magnitud, vamos a tener la componente en Y y vamos a tener la componente horizontal en X. ¿Sí? Vean algo muy importante. De acá para acá, este movimiento no es nada más, esto no es nada más que un tiro vertical, solo que proyectado en X. Y esto no es nada más que una caída libre. ¿Sí? Tiro vertical y esta es una caída libre. ¿Sí? Se trabajan igual. ¿Qué es lo que hago? Trabajo mi tiro vertical y mi caída libre únicamente con la velocidad en Y o la componente en Y. ¿Sí? Pero funcionan exactamente igual. ¿Qué significa? Que aquí en la altura máxima, ¿sí? La velocidad final de mi tiro vertical va a ser 0 y la velocidad inicial de mi caída libre tiene que ser 0. ¿Qué significa? Que la velocidad en el punto más alto debe de ser 0 en Y. ¿Estamos de acuerdo? Era lo que habíamos visto justamente cuando empezamos a ver mi caída libre y mi tiro vertical. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice esta pequeña tabla? Que la componente horizontal en X no va a tener aceleración. ¿Sí? O sea, sacamos la componente. Este es el valor en X. ¿Sí? Y todo lo que se hace acá se va a hacer con MRU. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. La componente vertical trabaja como un movimiento en tiro vertical y caída libre. Entonces, ¿cómo se saca la componente? Multiplicando la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esto de aquí? ¿Todo bien? Excelente. Perfecto. Y con esto terminamos lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Esta es como una apertura a la siguiente clase que vamos a tener el día de mañana, que es cómo interpretar los movimientos a partir de las gráficas. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Usualmente viene una, dos gráficas en el examen y digamos, estas gráficas nos dicen cuándo es que existe un movimiento. Por ejemplo, veamos esta de aquí. Usualmente las de posición versus tiempo, que son estas que tenemos acá, son las más comunes. ¿Sí? Entonces, tenemos el tiempo y tenemos la posición. Si en el tiempo la posición sigue siendo la misma, el objeto está en reposo. ¿Sí? Recuérdense que aquí la posición sería 5 metros y que esté constante significa que no se está moviendo de posición, siguen 5 metros. Como nosotros vemos acá
un cambio de posición. Supongamos nosotros estamos en la posición 0 y a medida que avanza el tiempo, aumenta la posición. O sea, nosotros pasamos de la posición 0 a una posición 5. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una velocidad. ¿Ok? ¿Y cómo es que se ve de forma acelerada? Se ve a través de una curva. ¿Cómo se ve desacelerada? Así. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un regreso de posición si nosotros vamos ahora acá? O sea, esto es como ir al colegio, esto es como regresar. La posición que representa 5 metros, 100 metros, digamos, que está en nuestro colegio. Nosotros vamos en un periodo de tiempo. Vamos a dejar unas cosas y regresamos a la misma velocidad, ¿verdad? Entonces, una recta hacia abajo es un cambio de posición a la posición original, ¿sí? Y este es un cambio de sentido, pero estas casi no vienen. Entonces, no nos vamos a enfocar en estas, ¿sí? Luego, si quieren, para efectos de su examen, en las que se deben de enfocar son en estas, que les voy a copiar acá. ¿Sí? Estas son en las que nosotros nos vamos a tener que enfocar. Las demás no vienen para efectos de su examen, pero es bueno tenerlas ahí. Por ejemplo, esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad quiere decir que un objeto ya se está moviendo. Si la velocidad aquí es 0, ¿ven? El objeto está en reposo. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos una línea recta, hay una velocidad constante. O sea, es una velocidad de, por ejemplo, 7 metros sobre segundo. ¿Qué pasa si va así la velocidad? De velocidad 0 a una velocidad 5 metros, por ejemplo, ahí ya hay una aceleración. ¿Qué tendría que hacer acá? Una desaceleración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo vamos a ir viendo. Perfecto, chicos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Queda todo claro? Excelente. Entonces, yo les voy a subir esto a su carpeta, ¿verdad? Y lo más pronto posible, pues yo les voy a estar subiendo también la grabación de la clase para que la puedan tener. ¿Sí? Entonces, chicos, si no hay alguna duda, algún comentario, recuérdense que mañana pues también tenemos clase. Pues sí, vamos a empezar a las, ¿qué? 10, normal, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, chicos, pasen un lindo fin de semana y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Hasta pronto. Feliz día.